¿Qué es escribir? Sabemos que es un proceso muy complejo, es la cuarta habilidad comunicativa que requiere de nosotros una exigencia mayor, puesto que es una técnica adquirida, no es una habilidad facultativa, significa que no nace con nosotros esta facultad, esta habilidad de escribir, sino que más bien la adquirimos en consonancia con las mismas necesidades que en algún momento el ser humano consideró que debían estar reflejadas a través de la escritura. Vamos a mirar dos aspectos importantes que tienen que ver con esta capacidad y es la cohesión y la coherencia textuales. Durante el curso, específicamente durante esta última temática, pudimos ver varios aspectos que desarrolla la escritura. Dentro de esos aspectos hay 3 pasos supremamente importantes para la realización textual o para la producción textual. Un primer paso tiene que ver con la planificación y aquí nosotros debemos dar respuesta a varias preguntas. Si queremos escribir un texto, debemos preguntarnos por qué se va a decir, cómo voy a decirlo, para qué y para quiénes, con qué finalidad, deseo o intención. ¿Por qué es importante hacerse estas preguntas? Cabe aclarar que hay tantas tipologías textuales como necesidades comunicativas. Si yo reconozco cuál es mi intención comunicativa, asimismo dispondré de la estructura que mejor dé respuesta a esa necesidad. Pero no es solamente tener en cuenta el tipo de texto, es decir, la distribución de ese texto, si va a ser narrativo, argumentativo, expositivo, sino también preguntar a quién va dirigido, qué población es la que me va a leer a mí ese texto, si son niños, si son jóvenes, si son adultos. Y en consonancia con eso debo elegir muy bien el lenguaje. Cada palabra debe estar en consonancia, debe ser coherente con el nivel de la población, nivel educativo, por ejemplo, de la población que va a leer mi texto. Entonces, en este primer paso debemos contemplar como mínimo estas preguntas y ya sabemos que en el proceso de planificación hacemos uso de mapas o de estructuras que me permitan a mí organizar las ideas o esa lluvia de ideas para luego llevarlas a su realización. Una segunda etapa es la textualización y es aquí donde nos vamos a concentrar el día de hoy, que tiene que ver con esa producción del texto en sí mismo. Cuando yo ya planifiqué lo que iba a decir, cómo lo iba a decir y para quién lo iba a decir, entonces me siento, cojo mi computador o tomo mi lapicero y empiezo a escribir. A esto lo llamamos textualización. En esta textualización tenemos en cuenta todo lo que es el texto, la construcción de frases, las oraciones, los párrafos, los mecanismos de cohesión y coherencia a los que debe responder esa textualidad, acatar la norma lingüística, por ejemplo, la ortografía, los signos de puntuación, la acentuación, las fuentes de información, y esto es muy importante hoy día, que hay una ley muy clara con respecto a los derechos de autor. Cuando nosotros escribimos tenemos una responsabilidad social y tiene que ver con respetar la creación de otras personas. Entonces esto también se tiene en cuenta en la textualización. Vamos entonces a un tercer paso y es la revisión y edición textual. Y aquí estaríamos percatándonos de esa detección de incoherencias o faltas o errores ortográficos, o porque queramos aquí revisar el estilo, o evitar repeticiones, cambiar unas palabras por otras, en fin. Entonces, estos son los 3 pasos fundamentales que yo debo tener en cuenta en cualquier proceso de escritura. Estamos hablando de texto, de producción textual, y debemos entender qué es, en esencia, textualizar o cómo comprender la textualización. En primer lugar, vamos a decir que
Todo texto es un entramado o tejido. Por eso les comparto esta imagen de una mujer tejiendo, porque es lo que más se asemeja al proceso creativo del texto. Cuando nosotros estamos tejiendo, o si vemos tejer, sabemos que se deben disponer de ciertos recursos, la planeación de qué instrumentos voy a utilizar, cuál es el material que voy a necesitar para la construcción de este objeto. En este caso, probablemente se trate de una bufanda o de una carpeta, probablemente una bufanda. Y para esto, entonces, yo debo saber cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser la extensión de esa bufanda, si es para una persona adulta o si es para un niño, si es para una niña, para elegir los colores o si es para un niño. Aquí estaríamos también teniendo en cuenta la planificación, ¿cierto? Y con respecto a la textualización, tendríamos que revisar que todo tejido, como los mismos textos, están conformados por diferentes puntadas. En este caso, estaríamos hablando de palabra a palabra que va conectada entre sí, que van conectadas entre sí con un sentido lógico y coherente. Sabemos, para quienes saben tejer, que cada puntada o cada punto debe estar adherido a la puntada anterior y debe tener una fuerza, una disposición precisa para que todo el producto me salga bien. Si se nos queda algún hilo suelto o si una puntada se da mal o más grande o más chica de lo que veníamos trabajando, y esto no fue intencional, sino que fue más bien un error, entonces vamos a encontrarnos al final con que probablemente esa bufanda no va a parecer bufanda o que sí es bufanda, pero se nos va a dañar en algún momento, no va a ser lo suficientemente compacta para mantenerse a lo largo del tiempo. Asimismo, entendemos los textos. Cada palabra, cada signo de puntuación, cada conector es un mecanismo que va unido de manera organizada al resto del tejido para constituir el objeto final, que en este caso es el texto. Si yo respondo a todos estos aspectos que acabo de mencionar, puedo decir que mi tejido textual es una unidad textual, es decir, es compacta y definida y es claramente comprensible. Y aquí nos hacemos otra pregunta, ¿cómo lograr la unidad textual? Ya sabemos que para textualizar hay que hacer uso de unos elementos visibles, formales, que son los que me van a permitir redactar y construir palabras, frases, oraciones, párrafos. Pero también debo tener en cuenta que para que en realidad haya una unidad textual, debo agarrarme de dos estructuras que ya sabemos que existen en el análisis textual, que es la estructura superficial, que tiene que ver con todos esos mecanismos gramaticales que les había comentado anteriormente, y una estructura profunda que es donde yo voy a reconocer el sentido semántico y pragmático de esos textos. Los relaciono porque a esta estructura superficial está estrechamente relacionada la cohesión, que es uno de los mecanismos para la creación textual. Esta cohesión tiene que ver con esos mismos elementos sintácticos y gramaticales, y responden a la forma del texto. Es decir, lo que yo encuentro físicamente en el texto, esos son todos los elementos de cohesión textual. Y en la medida en que yo responda de manera adecuada a esta realización de cohesión, voy a permitir establecer una coherencia, que no es otra cosa que la organización lógico y semántica y pragmática de ese texto. Entonces hay unos elementos formales, gramaticales, que me van a permitir a mí establecer coherencia y relaciones de sentido y significado en ese texto. Para aclarar un poco mejor y, digamos, ilustrar un poco mejor de lo que tratan estos dos mecanismos, vamos a revisar, por ejemplo, los principales errores de cohesión. Cuando yo no tengo en cuenta o no realizo o no llevo a cabo un proceso cohesivo eficaz, me puedo encontrar, por ejemplo, con problemas de concordancia,
entre el plural y el singular, entre el sujeto y el verbo. Puedo encontrar repeticiones innecesarias, redundancias, problemas en la puntuación, en la ortografía, en la acentuación. Puedo usar conectores desfavorablemente que no corresponden a mi intención comunicativa y terminan generando problemas de sentido al final de la lectura. Esto con respecto a la cohesión. Entonces tenemos estos principales errores de cohesión. Cuando no llevamos a cabo bien este proceso, podemos encontrarnos con estas dificultades. A su vez, la coherencia tiene también unos problemas cuando no se lleva a cabo de la manera correcta. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con falta de conexión entre la introducción y la conclusión. Puede ser que en lo que se me propone a mí en la introducción, luego voy a las conclusiones y las conclusiones tienen que ver con otras cosas diferentes a lo que se me propuso inicialmente en el texto. También puedo encontrarme con problemas de ambigüedad, cuando una misma expresión puede significar varias cosas y en el texto no me dan las herramientas a mí para establecer cuál de esos significados es el que se está privilegiando. Por ejemplo, si yo digo el gato está pintado y yo no aclaro dentro del mismo texto a qué hace referencia ese gato, si es el gato mecánico o el gato animal doméstico, entonces me voy a quedar con una ambigüedad. Yo necesito tener los elementos suficientes, proporcionar los elementos suficientes al texto para desambiguar cualquier significado. Otra cosa otro error que nos podemos encontrar y que es frecuente es que la idea principal o las ideas principales que se abordan a lo largo del texto no estén desarrolladas coherentemente con, con las ideas secundarias. Es decir, que esas ideas secundarias no respondan a plenitud con lo que se propuso en la idea principal. Otro aspecto puede ser que el autor se contradice o no cumple el propósito comunicativo. Muchas veces nosotros leemos el título de algún texto y nos genera inquietud y decimos, ve, se puede leer este texto, parece muy interesante, y cuando vamos al desarrollo de ese mismo texto nos encontramos con algo no precisamente lo esperado, ¿cierto? De pronto no encontramos eso que nos habían prometido al inicio del texto. Todos estos elementos y otros corresponden a problemas de coherencia textual. Por eso son dos aspectos que se deben tener en cuenta en la construcción de estos mismos textos. La cohesión me favorece a mí la realización, la construcción, la redacción, y la coherencia, todos los significados que están basados justamente en esa buena cohesión. Miremos a profundidad los mecanismos de cohesión que existen. Y nos centramos acá porque en la medida en que yo garantice un proceso cohesivo, eficiente, voy a tener una coherencia también adecuada al texto. Entre estos mecanismos de cohesión encontramos los marcadores textuales, que ustedes ya los han trabajado anteriormente, o estos conectores lógicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En cambio, aún así, de todas formas. Leamos, por ejemplo, este primer pensamiento. Yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellos, en cambio, piensan solo en el dinero. Si yo le cambio el conector a esta frase, debo revisar que ese conector coincida a nivel sinonímico con el mismo significado que me están planteando acá. Si yo lo cambio por otro, por ejemplo, si yo lo cambio por aún así, me va a dar otro sentido. O si yo lo cambio por de todas formas, me va a dar otro sentido. Probablemente no el que quiero compartir, ¿cierto? Entonces es muy importante que los marcadores textuales sean elegidos de acuerdo con el propósito comunicativo. Si lo que quiero es establecer una relación entre un enunciado y el otro, o por oposición, o una relación causa-efecto, todo esto debe ser coherente y debe estar reflejado en esos mismos conectores. Otro de los mecanismos es la sustitución léxica. Vamos a mirar el ejemplo y luego vamos al concepto. Dice, Montag era un bombero. Montag era un bombero de 20 años de edad. Montag estaba enamorado de Clara, aunque ella no quería a Montag. De entrada podemos detectar
una disonancia o una cacofonía con la repetición probablemente excesiva del nombre de Montag. La sustitución léxica lo que me va a permitir a mí es reemplazar algunas de esas palabras repetidas por otras para evitar esos ruidos en la construcción del texto para que en el momento de la lectura sea mucho más ágil y más clara la misma comprensión del texto. ¿Cómo quedaría si aplicamos sustitución léxica? Quedaría: Montag era un bombero de 20 años de edad. Este joven estaba enamorado de Clara, aunque ella no lo quería. Miremos, este joven y lo reemplazaron, sustituyeron a Montag, que estaba repetido en la oración anterior. Todos estos aspectos debemos tenerlos en cuenta a la hora de escribir. Otro de los mecanismos es la elipsis, muy similar a la anterior, pero con una pequeña diferencia. ¿Qué nos dice la elipsis? La elipsis nos permite omitir intencionalmente alguna palabra o frase repetitiva para mejorar su cohesión sin que eso afecte el sentido de lo expresado. Es muy importante acá, y ojo con esto, no es sustituir por sustituir u omitir por omitir, debe ser pensado y ser intencionado cada una de estas aplicaciones. ¿Cómo se podría manifestar? Trabajando el mismo ejemplo de Montag. Montag era un bombero de 20 años de edad que estaba enamorado de Clara pese a que su amor no era correspondido. Vemos entonces aquí la diferencia, ¿cierto? Este joven hace referencia a Montag, lo hace referencia a Montag, que hace referencia a Montag y pese a que también. Sin embargo, la relación semántica entre este joven, lo y Montag es muy similar a nivel categórico. Es decir, como categorías gramaticales son muy similares a lo que me representan acá. Acá las cambiamos por otras categorías gramaticales, un pronombre relativo y un conector preposicional. Vamos a mirar un poco mejor entonces otro de los aspectos que tienen que ver con la cohesión y es la referencia. Muy importante la referencia, puesto que me permite a mí relacionar el contenido del texto con elementos de afuera, del entorno del texto, es decir, que no están dentro del mismo texto, sino por fuera, y también relaciones que están dentro del texto. Tenemos esas dos clasificaciones de referencia. Una es la situacional o exofórica, exo que significa fuera, y referencia textual o endofórica que significa dentro, es decir, lo que está por fuera del texto y lo que está dentro del texto o incluido en el texto. Esa referencia exofórica tiene que ver, por ejemplo, con el momento histórico en el que es escrito un texto, con el mismo perfil del escritor, con su misma historia, con sus mismas características como ser humano. Tiene que ver con el momento sociopolítico y cultural en el que también es desarrollado el texto. No es lo mismo escribir sobre el apartheid actualmente que hace 100 años, ¿cierto? Que hace, bueno, que años anteriores durante la época en que había una exclusión racial. No es, entonces tenemos en cuenta esa situación o esas relaciones sociales, sociopolíticas, culturales, para también establecer los sentidos en el texto. Y con respecto a lo endofórico, tiene que ver entonces con la referencia anafórica y catafórica. La anáfora son las referencias que me permiten hacer un proceso de retrospectiva, es decir, irme hacia atrás, hacia lo que ya se mencionó para hacer referencia a eso mismo. Miremos el ejemplo. María no se rinde, ella es una luchadora. Ella es una referencia anafórica de María. ¿Yo por qué utilizo estas referencias anafóricas? Las uso con la misma intención que uso los demás mecanismos de cohesión, es para hacer un texto ágil y sin repeticiones innecesarias. Si yo digo todo el tiempo María, 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 eso va a generar un ruido innecesario en el texto. Con respecto a la catáfora o la referencia catafórica, que va en prospectiva, es decir, va en la orientación contraria a la anafórica, tenemos el siguiente ejemplo. Le dije a Juan que estudiara. Me indica a mí, me está anunciando a mí de alguien
de quién me van a hablar, pero aún no me han hablado de ese alguien. Yo digo, le dije, y si yo paro ahí la oración, probablemente ustedes van a preguntar, ¿a quién y qué? ¿Cierto? Entonces, en este caso, le me anuncia la presencia de una nueva información que es Juan. Podemos establecer entonces una diferencia concreta entre anáfora y catáfora o relaciones anafóricas y catafóricas, y es que la anáfora se distingue de la catáfora porque la información, como los nombres propios, los datos, los pronombres posesivos, los pronombres reflexivos y todos los elementos que cumplen esta función anafórica, aparecen antes en la frase, mientras que en la relación o las referencias catafóricas la información aparece después. Ahora vamos a ver otros ejemplos para adiestrarnos un poco más con respecto a este tema. Ejemplos de catáforas o de relación o de referencias catafóricas. Allí estaban todas: Ana, Marta, Belén. ¿Cómo identificar fácilmente una referencia catafórica? Se identifica fácilmente, por ejemplo, con los dos puntos. Siempre que hay dos puntos, me van a ofrecer a mí información nueva. Ahí hay una referencia catafórica. ¿Cuál es esa referencia? Todas. Antes de que me digan a mí los nombres propios de las personas que estaban en ese lugar, Ana, Berta y Belén me dicen, estaban todas. Y yo me pregunto, ¿quiénes son esas todas? Yo digo, Ana, Marta y Belén. Él es el ganador. Y pregunto yo, ¿quién es el ganador? El hombre de la camisa azul. Él es una referencia catafórica que me está anunciando una información nueva con respecto a una situación. En este caso, él es el ganador. Yo debo saber quién es el ganador. En este caso me están haciendo una descripción física. El hombre de la camisa azul. Como yo lo había anticipado, llegamos muy tarde. Lo me está haciendo referencia catafórica a llegamos muy tarde. Como yo lo había anticipado, lo llegamos muy tarde. De eso hablamos en la reunión anterior, de dar a todos las mismas oportunidades. Eso, que es un pronombre demostrativo, me está hablando de una información también nueva. Dar a todas las mismas comunidades. De eso habíamos hablado y ustedes se preguntan, ¿de qué habíamos hablado? ¿Qué es eso de lo que habíamos hablado? Y aquí se responde, dar a todas las mismas oportunidades. Un último ejemplo de referencia catafórica tiene que ver con otro pronombre. Le di la buena noticia a María. Le es referencia catafórica de María. Vamos a contrastar estos ejemplos con las anáforas. Juan tiene miedo, él se enfrenta a todo. Miren, si en las catáforas la flechita iba hacia adelante, las anáforas van en retrospectiva, es decir, hacia atrás del texto. Juan no tiene miedo, él. Yo me tengo que preguntar, ¿quién es él? Pues Juan. Este pronombre personal me está haciendo referencia a Juan y yo debo cuidar, esto es importante, que esas referencias, esas palabras que yo voy a elegir como referencias anafóricas sean concordantes con ese algo de lo que se está hablando. Yo no puedo decir Juan no tiene miedo, ellos se enfrentan a todo, no, porque ellos estaría haciendo referencia a varios y en este caso solamente se trata de Juan, una sola persona. Ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. Pregunto, ¿quién es él? Él, Luis, del que ya me habían hablado. Él es referencia anafórica de Luis. Mi hermano suspendió todo en junio y por eso no puedo ir contigo. Por eso, si yo digo, por eso no puedo ir contigo, ¿yo qué me voy a preguntar? ¿Por qué? Porque mi hermano suspendió todo en junio. Entonces, eso es referencia anafórica de suspendió todo en junio. Todos estaban en casa. Allí hacía menos frío. Allí, adverbio del lugar, me funciona como referencia anafórica de en casa. Para no tener que repetir en casa, en casa, en casa, yo utilizo entonces las referencias anafóricas. Algunos errores frecuentes de cohesión textual. Ya habíamos revisado cuáles son esos errores más frecuentes, pero vamos a dar algunos ejemplos.
Uno muy común tiene que ver con la concordancia entre sujeto compuesto y verbo. Esto es demasiado común. La manada de lobos atravesaron el desierto velozmente. Les pregunto, ¿está bien formulada esta oración? ¿Hay concordancia entre el sujeto de la oración, que es la manada de lobos, y el verbo? Atravesaron. ¿Ustedes qué pensarían? Pues bien, aquí hay un distractor y es lobos. Lobos es un sustantivo plural, pero resulta que el núcleo de este sujeto no es lobo, sino manada. Y manada, como bien su artículo me indica, es singular. Por tanto, yo no debo decir la manada de lobos atravesaron, sino la manada de lobos atravesó, porque este verbo debe guardar concordancia con el núcleo del sujeto, que es manada. Otro error frecuente lo revisamos en el siguiente ejemplo. La mayoría creen que aún no estamos listos para asumir el cargo. Cuando nosotros hablamos de sustantivos colectivos, normalmente estamos haciendo referencia a varias personas, pero los sustantivos colectivos suelen estar acompañados de artículos en singular, la mayoría. ¿Qué me determina a mí el número, en este caso, con el que debo conjugar el verbo? Ese número me lo proporciona el mismo artículo que acompaña el sustantivo. En este caso es la, que es femenino y es singular. Por eso yo no puedo conjugar el verbo que es creen en plural, porque estaríamos faltando la concordancia en número de este sujeto. La mayoría cree que aún no estamos listos para asumir el cargo. Otro ejemplo de problemas de concordancia en verbos impersonales. Este es supremamente común en Colombia y sobre todo en algunas regiones es mucho más común. Y es con el verbo, tiene que ver con el verbo haber. El verbo haber, en primer lugar, es un verbo impersonal y solo tiene 3 formas de conjugarse. Hay, hubo y habrá. Vamos a mirar el ejemplo. Aquí nos dicen, hubieron miles de hombres congregados en el cementerio. Si yo conozco la regla de que el verbo impersonal haber no se debe conjugar en plural, ya de entrada yo sé que esto está mal conjugado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no conozco esa regla, ¿yo qué establezco? Una relación concordante por número entre hombres y el verbo. Yo digo, si hombres es un sustantivo plural, por ende, yo tendría que conjugar ese verbo también en plural. Pero aquí la regla me dice que el verbo haber no se puede conjugar en plural, porque es un verbo impersonal de existencia y solamente se puede conjugar de estas 3 maneras. Hay, hubo y habrá. ¿Cómo queda entonces? Hubo miles de hombres congregados en el cementerio, ¿cierto? Ahí entonces 3 de los errores más frecuentes de cohesión textual. Hasta aquí trabajamos lo que son los elementos centrales del proceso de escritura.